Te invito a abrir sus Biblias en el Salmo 13. Si tienes ahí tu Biblia y la abres a la mitad, lo más seguro es que lo abras en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es el libro más grande de las Escrituras, son 150 capítulos y es el himnario del pueblo de Israel con el cual ellos se acercaban a adorar a Dios. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Cantos para peregrinar en un mundo caído. Cantos para peregrinar en un mundo caído. Salmo 13, voy a dar lectura a la palabra de Dios. Este es el 10º mensaje y el nombre de este mensaje se llama Canto de Confianza. Canto de Confianza, Salmo 13, esta es la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido, así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. Oremos. Señor, han pasado ya 10 semanas desde que no nos hemos podido reunir en este lugar como lo que somos, tu iglesia. Te agradecemos que nos podemos reunir a través de los medios electrónicos y nuevamente te pedimos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad del Evangelio y la aplique a nuestro corazón y seamos transformados más y más a la imagen de nuestro Salvador. Es en su nombre que oramos. Amén. Amén. ¿Cuánto tiempo creíste que iba a durar la pandemia? ¿Cuánto tiempo creíste? ¿Cuánto tiempo crees que va a seguir? Nos han avisado en esta semana de algunas medidas que está tomando nuestro gobierno, nos han dado algunas fechas, pero ¿crees que eso va a pasar? ¿Cuánto tiempo crees que se va a tardar en que crean una vacuna contra el COVID-19? ¿Cuándo crees que las cosas vuelvan a ser como antes? En otras palabras, ¿hasta cuándo, Señor? Que son las palabras que el rey David 4 veces clama y le dice a Dios, ¿hasta cuándo? No puedes leer este salmo simplemente diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? No puedes leerlo así. Tienes que leerlo en el sentido y en la pasión con el cual David está diciéndole a Dios 4 veces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esta semana ha sido difícil para muchos miembros de nuestra iglesia. Estuvimos orando por la mamá de Karim y el lunes falleció. Estuvimos orando por Fabiola y falleció el martes. Y muy posiblemente muchos de ustedes se hayan hecho esta pregunta.
le hayan dicho a Dios, Señor, ¿hasta cuándo? Algunos de ustedes han perdido sus trabajos. Algunos de ustedes no han conseguido trabajo. Algunos de ustedes ya están muy cansados de tener que ser los maestros de sus hijos. Están trabajando en casa, cumpliendo con sus responsabilidades y al mismo tiempo tienen que estar ayudando a sus hijos, sobre todo a los más pequeños. Y entonces el clamor es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Este es un lamento. La Biblia le llama a las situaciones de dolor y de tristeza lamentos, que es una situación de nuestro corazón muy intensa, es una angustia muy intensa de nuestro corazón. Es estar aguantando y aguantando y aguantando, pero sientes que ya estás al límite. Y por lo tanto, lo que sale desde dentro de tu corazón y con mucha pasión es decirle a Dios, ¿hasta cuándo? El nombre de este mensaje es canto de confianza. No es canto de desesperación, es canto de confianza. Y posiblemente te sorprenda el por qué le puse a este mensaje canto de confianza, si lo primero que encontramos son estos 4 gritos de parte de David diciéndole a Dios, ¿hasta cuándo? Bueno, el Salmo 13 nos va a ayudar a contestar la pregunta de cómo puedes expresar confianza en Dios en medio de tu sufrimiento, en medio de tu angustia, en medio de tu cansancio, en medio de la pandemia. ¿Cómo puedes expresar confianza en Dios? Y posiblemente estés sorprendido, te llama la atención de que estamos hablando de confianza cuando estamos escuchando un lamento. Y esto es lo que te debe de llamar la atención. El Salmo 13 va a contestar esta pregunta porque el lamento de David es una expresión de confianza. Porque después, versículos 3 y 4, la súplica de David es un elemento de confianza. Y después, versículos 5 y 6, el regocijo de David es otro elemento de confianza. Si tú eres hijo de Dios, no estás inmune al sufrimiento, no eres inmune a la pandemia, y estás en medio del sufrimiento, ¿cómo expresas tu confianza en Dios? A través de lamentos, a través de súplicas y a través de regocijo. Eso es lo que encontramos aquí en el Salmo 13. Así que vayamos al punto número 1, ¿cómo podemos expresar nuestra confianza en Dios en medio del sufrimiento? Punto número 1, lamentándonos con confianza, versículos 1 y 2. Por favor, nuevamente, nota las cuatro cosas, los 4 hasta cuándo que dice David, pero especialmente quiero que notes lo que dice el versículo, la segunda parte del versículo 1, la segunda vez que él dice hasta cuándo. Y David dice, ¿hasta cuándo, Señor, esconderás de mí tu rostro? Tú sabes que la bendición arónica está en Números capítulo 6. Y en Números capítulo 6, esta bendición, una de las frases es, haz resplandecer, que Jehová resplandezca sobre ti tu rostro. En otras palabras, para el pueblo de Israel, el que Dios resplandezca su rostro sobre ellos es bendición. Y el que Dios esconda su rostro sobre ellos es maldición. Y David está en este momento de angustia, diciéndole a Dios, Señor, parece que estoy viviendo en maldición,
porque no veo, no encuentro tu rostro. ¿Qué es lo que está pasando con David? Bueno, los eruditos creen que este salmo, el contexto de este salmo tiene que ver en el tiempo en el cual David estuvo siendo perseguido por el rey Saúl. Ustedes saben que Saúl se llenó de celos por todas las victorias que tuvo David, toda la fama que David estaba teniendo ante el pueblo, y entonces Saúl lo persigue. Y David tiene que esconderse de monte en monte, tiene que salir de Israel, tiene que irse con los filisteos, escondiéndose porque Saúl está persiguiéndole. Saúl ha puesto precio sobre su cabeza. Y no debemos de olvidar que David ya ha sido ungido por el profeta Samuel como el rey de Israel. Así que tenemos al ungido de Dios siendo perseguido por el que ya no es el ungido. Siendo perseguido. Y David nuevamente teme por su vida. Y le dice a Dios: ¿por qué escondes de mí tu rostro? Una de las cosas que tenemos que aprender, que los lamentos son un signo de confianza, es que podemos ser completamente honestos delante de Dios, que tenemos libertad para expresar nuestro dolor delante de Dios. La Biblia nos muestra, no tan solo en el libro de los Salmos, sino en muchas otras partes, que a Dios le place escuchar nuestra voz, que seamos sinceros con Él, aun cuando estemos enojados con Él. Aun cuando tengamos dudas, Dios no se va a sorprender. Nuevamente, 4 veces David le dice a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? Ahora, ¿por qué muchas veces no tenemos libertad o creemos que no podemos acercarnos a Dios con libertad y ser honestos con cómo nos sentimos? Y por lo menos son 2 razones. La primera razón es una razón cultural. Vivimos en una sociedad, vivimos en una cultura que es alérgica al dolor. Creemos que la felicidad está bien y el dolor está mal. Entonces no entendemos muchas veces cómo comprender, cómo atender, cómo experimentar nuestro dolor. Lo rechazamos completamente. Y por eso es que a veces no nos acercamos a Dios con honestidad, diciéndole: Señor, esto me duele y me duele mucho y no entiendo. He orado y no encuentro respuesta. Pero la segunda razón por la cual a veces no tenemos la libertad de acercarnos a Dios en medio de nuestro dolor es una razón teológica mala, porque creemos en la soberanía de Dios, creemos que Dios tiene el control de todas estas cosas. A Dios no lo sorprendió el coronavirus y decimos: bueno, si Dios tiene el control y las cosas ayudan para bien, entonces ¿por qué me voy a entristecer? Esta es una equivocación. Es una grande equivocación. Si en tu iglesia te enseñaron que tener fe es siempre estar feliz y que estar triste o llorar es un signo de incredulidad, déjame decirte que te engañaron. Eso no es cierto. Aquí está David y podemos ver a otros personajes de las Escrituras. Encontramos a Abraham diciéndole a Dios: oye Dios, tú me prometiste un hijo y no me lo has dado. Encontramos a Moisés diciéndole a Dios: Señor, yo no parí este pueblo, sí, estoy cansado de ellos. Encontramos toda gama de emociones de estos hombres y mujeres en las Escrituras, y en ningún momento encontramos que Dios les diga: ¿sabes qué? Eres un irrespetuoso. No encontramos eso. De hecho, hay un texto en las Escrituras que nos debe de ayudar para podernos acercar a Dios aún con confianza.
Salmo 56, el versículo 8, es una descripción de cómo caminar con Dios en medio del dolor y el sufrimiento. Y dice así, Salmo 56, 8, toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? ¿Acaso no lo tienes anotado, Señor? ¿Acaso no guardas mis lágrimas? Dice en otra versión de las Escrituras. Tenemos tanta libertad para acercarnos a Dios con honestidad en medio de nuestro dolor, que Dios dice, yo colecciono tus lágrimas. Entonces, cuando te acercas a Dios, tienes la libertad de llorar. Dios no te va a decir, deja de llorar y pórtate bien, ¿sí? O sea, sé machito. No, Dios no te va a decir eso. Dios colecciona, Dios es empático. Dios entiende tu sufrimiento. Hemos hablado acerca de esto al hablar de la importancia de la humanidad de Jesús. Entonces, el lamentarnos con confianza es acercarnos a Dios y ser honestos con cómo nos sentimos. Ser verdaderamente honesto en cómo nos sentimos, y a Dios no lo vas a espantar, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Es una expresión de confianza. Porque David no dice, si me vas a salvar, si me vas a escuchar, si otra vez voy a ver tu rostro. David no dice eso. Lo que David dice es, ¿hasta cuándo? Es como cuando con tu familia salen de viaje por carretera e inmediatamente tu hijo te pregunta, papá, ¿cuándo vamos a llegar? ¿Sí? O sea, los niños no están preguntando si van a llegar, simplemente están preguntando cuándo van a llegar. Así que las 4 veces que David le dice a Dios hasta cuándo, no es una expresión de incredulidad, sino todo lo contrario, es una expresión de confianza. ¿Por qué? Vean por favor, en Isaías capítulo 49, el versículo 15. En este texto, el profeta Isaías dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? O sea, algo que no nos podríamos imaginar, tristemente pasa, pero algo que no nos podemos imaginar, cómo una madre puede olvidar a sus hijos. El profeta continúa y dice, aunque ella lo olvidara, algo que sería casi imposible, Dios dice, yo no te voy a olvidar. Yo no te voy a olvidar. Entonces, las Escrituras, Dios nos invita a expresar nuestra confianza en Él en medio de esta pandemia, en medio de este sufrimiento, a través de lamentos de confianza, a través de ser honestos delante de Dios. En segundo lugar, ¿cómo expresamos nuestra confianza en Dios en medio de este sufrimiento? Es a través de lamentos. Número 2, a través de súplicas de confianza. ¿Qué es lo que está pasando? En los versículos 3 y 4, el lamento de David se convierte en una oración, no en cualquier clase de oración, es una súplica. Y entonces podemos entender el por qué este salmo termina como termina. Porque este salmo empieza con lamento y termina con regocijo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que en medio encontramos a David ahora dirigiéndose a Dios, hablando con Dios,
orando y suplicándole a Dios que obre en su vida, que obre en su situación. Entonces, las súplicas son una expresión de confianza en Dios. Nuevamente, la súplica no es cualquier clase de oración. La súplica, nos acercamos a Dios, clamamos a Dios. Y vean por favor lo que dice David en el versículo 3. Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Es interesante, la palabra hebrea ahí, mírame, abarca desde una mirada, simplemente una mirada, hasta estar viendo con demasiada atención, casi con una atención microscópica lo que está pasando. Y es precisamente lo que David le está diciendo a Dios. Lo podríamos traducir de esta manera: 4 veces, ¿hasta cuándo? Ahora entra la oración, ahora es la súplica. Y lo que David le dice a Dios es: préstame atención. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso a sus hijos en esta semana o las semanas pasadas? O presta atención a lo que te está diciendo la maestra, o tú le estás explicando y tu hijo ya se fue a otro lado y tú le dices: préstame atención. ¿Alguna vez le has dicho a Dios así? ¿Alguna vez has tenido la confianza de decirle a Dios: préstame atención? Para algunos esta es una falta de respeto, pero no lo es. No lo es. David, en su situación tan difícil, le dice a Dios: mírame, por favor, préstame atención. Y no es una falta de respeto. En uno de los estudios que tuvimos los miércoles, precisamente alguien decía lo siguiente: oye, ¿hasta dónde puedo llegar en mis palabras a Dios? Y yo le decía: bueno, nuevamente la Biblia es la guía. Y aquí tenemos a David diciéndole hasta cuándo. Y aquí tenemos a David diciéndole a Dios: préstame atención. Dios no se va a sorprender. De hecho, la súplica es una expresión de confianza. Vean por favor la otra parte que dice ahí en el versículo 3. Mírame, respóndeme, ilumina mis ojos. Dios, ilumina mis ojos. ¿Qué es lo que está pidiendo David? Lo que está pidiendo David es: Señor, necesito fe. Señor, necesito verte. Necesito ver tu trabajo. Necesito, Señor, fe en estos momentos. Y aquí estoy, Señor, con honestidad. Tenemos en las Escrituras un libro que se llama Lamentaciones, y vamos a ver en un momento más una parte muy importante. Tenemos situaciones en el libro del profeta Jeremías, donde Jeremías le dice a Dios: Señor, estoy cansado. Estoy cansado de ir y predicar a tu pueblo y recibir de ellos simplemente amenazas, burlas. Estoy cansado, manda a otro. Ya no quiero ir. Encontramos en el libro de Ezequiel expresiones similares. Encontramos en el libro de Habacuc, donde el profeta ve la situación tan espantosa en el reino de Judá, tan desigual, tanta injusticia, y le dice a Dios: ¿qué te pasa? ¿Por qué no haces algo? Nuestras súplicas con honestidad es una expresión de confianza. El pedirle a Dios: Señor, ilumina mis ojos, es decirle: Señor, permíteme ver qué es lo que estás haciendo. Yo compartía con ustedes los miércoles que
Esta es una de mis oraciones diarias, diciéndole: Señor, Señor, ¿qué estás haciendo? Lo que hemos visto esta semana en nuestro país es alarmante, porque en esta semana hemos tristemente roto el récord de muertes. Y dices: ¿de verdad? ¿De verdad esto va a acabar? ¿De verdad el 15 de junio vamos a empezar a la normalidad otra vez? Señor, ¿qué estás haciendo? Pero es una expresión de confianza. Y por favor, quiero que noten nuevamente el versículo 3 y el final del versículo 4. David dice: Señor y Dios mío, no permitas que mi adversario se alegre de mi caída. Ahora, en el original, cuando aquí dice Señor y Dios mío, en el original es Jehová Elohim. David se acerca con su súplica de confianza. ¿Y por qué decimos que es así? Porque le está llamando a Dios con su nombre personal, con el nombre del pacto, que apunta a que Dios es fiel a su pacto, fiel a su pueblo y por lo tanto fiel a lo que Dios hizo con David, lo ungió. Y es interesante entonces que David le está diciendo a Dios: Señor, recuerda quién eres y actúa con base a lo que eres. ¡Qué arrojo! ¡Qué osadía! ¿O qué confianza? Señor, recuerda quién eres. Eres el Dios del pacto. Eres el Dios fiel. Y te pido en estos momentos que actúes con base a lo que eres. Nuevamente, para algunos les puede sonar a una falta de respeto. ¿Cómo le vas a recordar a Dios que es Dios? Sin embargo, encontramos también en las Escrituras algo similar en la vida de Moisés. Cuando el pueblo de Dios en el desierto murmuró, se quejó, pecó contra Dios, hubo un momento en el que Dios le dijo a Moisés, y después de lo que hicieron, de que se hicieron un dios de oro, el becerro de oro, Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Voy a destruir este pueblo y de ti voy a hacer otro pueblo. ¿Y saben qué fue lo que le dijo Moisés a Dios? Le dijo Moisés: Señor, si haces eso, ¿qué es lo que van a decir los pueblos alrededor? Van a decir de que tú sacaste a tu pueblo, no pudiste llevar a tu pueblo a la tierra prometida, así que los mataste en el desierto. Eso es lo que van a decir de ti, Señor. Dios recuerda su promesa, Dios recuerda su pacto a un pueblo perverso, a un pueblo incrédulo, y Dios cumple sus promesas. ¿Cómo has estado orando durante este tiempo? ¿Cómo has estado suplicándole a Dios en los momentos en los cuales crees que ya no tienes más fuerzas? ¿Cómo has estado suplicándole a Dios cuando crees que no vas a poder llegar a fin de mes? ¿Cómo has estado suplicando a Dios después de que ya han pasado semanas y no has percibido dinero? ¿Cómo has estado suplicando a Dios? Tienes que pedirle a Dios con base en lo que Él es, en su carácter, con base en el pacto que Él hizo contigo a través de Jesús. ¿Cómo expresamos nuestra confianza en Dios en medio del sufrimiento? Número 1, a través de lamentos de confianza, a través de súplica de confianza, y número 3, a través de regocijo con confianza. Vean por favor cómo termina el Salmo, versículos 5 y 6. Pero yo confío en tu gran amor,
Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. El Señor ha sido bueno conmigo. La clave está en el versículo 5, en la primera palabra del versículo 5. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero, ¿qué significa ese pero? Al decir pero, David está diciendo, hay un montón de cosas que no sé, pero voy a volver a lo que sí sé. Hay muchas cosas que no sé, hay muchas cosas que no entiendo, pero voy a volver a lo único que sí sé. Y la pregunta es, ¿qué es lo que David sí sabe? Y lo que David sí sabe es que el gran amor de Dios perdura para siempre. Volvemos a encontrarnos con esta palabra de la cual hablamos hace dos domingos. Pero yo confío en tu gran amor. Y la palabra ahí, gran amor, es nuevamente la palabra Hesed. David dice, hay muchas cosas que no entiendo, hay muchas cosas que no sé, pero voy a volver a lo único que sí sé. Y lo único que sí sé es que, Señor, tu amor perdura. Tu amor perdura para siempre. Me gusta mucho cómo la Biblia para niños, la Biblia Historias de Jesús, define la palabra Hesed. Y la define de esta manera. Es el amor que nunca se detiene, que nunca se rinde, que nunca se rompe. Es el amor que dura para siempre y siempre. Ese es el amor de Dios. Y eso es a lo que regresa David, y por lo tanto puede terminar este salmo con regocijo. Y su regocijo expresa confianza. Vamos al libro de Lamentaciones por un momento. Lamentaciones capítulo 3, versículos 19 al 24. ¿Cuál es el contexto? Dios estuvo mandando profetas tras profetas, diciéndole a su pueblo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de su idolatría. Y el pueblo rechazó. Dios manda a Jeremías. Y Jeremías tuvo un ministerio que desde nuestro punto de vista fue un fracaso, porque el pueblo no le hizo caso. El pueblo lo rechazó, el pueblo lo trató como un traidor. Porque el mensaje de Jeremías era, vienen los babilonios, los enemigos, por favor arrepiéntanse y ríndanse ante ellos. Y todos lo tomaron como un traidor, cuando su mensaje no era suyo. El mensaje era de parte de Dios. Dios ya había decidido disciplinar, traer justicia a su pueblo a través de un pueblo pagano. Y tacharon a Jeremías de traidor. Se burlaron de él. No creyeron en el mensaje. Llegó Nabucodonosor. Sitiaron Jerusalén por mucho tiempo hasta que la arrasaron. El muro de Jerusalén cayó. El templo fue destruido. Mucha gente fue asesinada. La ciudad de Jerusalén estaba en llamas. Y se llevaron cautivo a una grande multitud. Algunos se quedaron, los más pobres. Y entre ellos se quedó Jeremías. Y ve por favor lo que escribe Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, versículos 19 al 24. Esto es especulación, ¿ok? Quiero imaginarme que Jeremías está caminando por la ciudad de Jerusalén y ve todo destruido.
Y entonces escribe lo siguiente: recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Vean el versículo 21, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza el versículo 21? Nuevamente tenemos la palabra bien importante, pero. Está ahí Jeremías caminando, ve Jerusalén destruida, sabe lo que ha pasado. Y Jeremías dice, me deprime esto. Pero algo más viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Versículo 22, encontramos la palabra nuevamente, Gesed. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. ¿Sí te das cuenta del cambio? Esta es mi circunstancia. Esta es mi circunstancia. Y si solamente me enfoco en mi circunstancia, me voy a deprimir. ¿Hasta cuándo, Señor, se va a acabar la pandemia? ¿Hasta cuándo voy a volver a tener empleo? ¿Hasta cuándo mis hijos van a poder salir de casa? ¿Hasta cuándo vamos a volver a la iglesia? Pero hay algo que viene a mi memoria y me llena de esperanza, que tu gran amor nunca se acaba. Tu gran amor nunca se acaba. Y por lo tanto David dice, mi corazón se alegra en tu salvación. David sabe nuevamente que este no es el fin y se enfoca en la salvación de Dios. Tú y yo sabemos que este no es el fin. Tú y yo sabemos cómo terminan las cosas y nos podemos regocijar en el gran amor de Dios, que la mayor manifestación de ese amor nuevamente tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con la cruz, tiene que ver que nuestra más grande necesidad fue suplida a través de la muerte en nuestro lugar de Jesucristo en la cruz. Y entonces podemos, como David, regocijarnos en el grande amor de Dios que nunca va a acabar, porque no depende de nosotros, depende de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Él fue rechazado para que nosotros no fuéramos rechazados. Y entonces puedes elevar un canto a Dios por esa salvación y que su amor jamás termina. Y el versículo 8, David dice otra cosa que es muy importante para regocijarnos con confianza. El versículo 8 dice, versículo 6 dice, canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. El Señor ha sido. David empieza a recordar la fidelidad de Dios en el pasado, lo cual lo va a llevar nuevamente a confiar en Dios y rebosar de alegría y cantar salmos a Dios, porque si Él ha sido bueno con él en el pasado, eso significa que lo seguirá haciendo en el presente y en el futuro. Entonces David empieza a recordar. ¿Qué podemos recordar tú y yo? Permíteme mencionarte algunas cosas que podemos recordar. Recuerda que eres la niña
de los ojos de Dios. Salmo 17:8. Recuerda que Él se regocija contigo con cánticos. Sofonías 3:17. Recuerda que estás tatuado en la mano de Dios. Él no se puede olvidar de ti. Isaías 49:16. Recuerda que puedes dirigirte a Dios con honestidad y al mismo tiempo diciéndole: Abba, Padre. Romanos capítulo 8, versículo 5. Recuerda que tienes las oraciones de Jesucristo, quien ora por ti, quien intercede por ti. 24:7, Hebreos 7:25. Recuerda que tienes el Espíritu Santo en tu debilidad. Romanos capítulo 8, versículo 26. Recuerda que tienes la esperanza de la gloria. Recuerda que el pecado ya no puede ser tu amo. Recuerda que Satanás no puede destruirte y que la muerte ha sido derrotada a tu favor. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Recuerda que tienes una grande nube de testigos que te animan. Hebreos capítulo 12, el versículo 1. Recuerda que verás a Dios y Él te librará tus pies de tropezar. Salmo 121, versículo 3. Recuerda que Dios quitará toda lágrima de tus ojos. Apocalipsis 21:4. Y por favor recuerda que su gran amor perdura para siempre. Su gran amor perdura para siempre. Su gran amor perdura para siempre. Dios nunca llega tarde, ni pierde el control. No hace juicios equivocados, ni comete errores. Él entiende cada presión que enfrentas y está contigo en todas ellas. Te invita a traerle tus preocupaciones, decepciones, temores, dudas y lamentos. Cuando la vida parezca no estar funcionando porque la prueba es muy grande, corre hacia tu Salvador, no te apartes de Él. Encontrarás consuelo, sabiduría y fortaleza que no puede ser encontrada en otro lugar. Posiblemente la prueba permanecerá un tiempo más, porque estamos en un mundo caído y todavía necesitamos ser cambiados. Pero en medio de todo, su gracia estará siempre presente y siempre es suficiente. Alza tus ojos al cielo, derrama tus lágrimas, tu pena, tu enojo y di en medio de ellas: Dios, no tengo indicio del porqué de esta confusión, ni hacia dónde conduce, pero porque sé que eres el Dios que hizo un pacto conmigo y que fue sellado con la sangre de Cristo, que Él fue abandonado para que yo no lo fuera, entonces pondré mi confianza en ti. Entonces te alabaré, Señor. Querida iglesia, ¿pueden leer conmigo el Salmo 13, versículos 5 y 6? ¿Puedes leerlo conmigo? Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Este es el canto de esta semana, querida iglesia. Este es el canto de esta semana. Oremos. Señor que estás en los cielos, tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces lo que sentimos.
Por lo tanto, nos invitas a ser honestos, a lamentarnos con confianza delante de ti, a ser verdaderamente transparentes. No te podemos engañar. Gracias, Señor. Gracias que nos invitas a venir delante de ti con toda nuestra carga y decirte: Señor, ya no aguanto. Señor, ya no puedo. Y escuchar de ti no un reproche, sino todo lo contrario, que tú nos entiendes, que tú coleccionas nuestras lágrimas. Recordamos que no nos olvidas. Señor, creemos que tú eres el Dios soberano, creemos que tú eres el Dios del pacto, y te pedimos como David, con confianza: recuerda quién eres y actúa con base a lo que eres. Y lo que eres eres un Dios que su amor perdura para siempre. Señor, míranos. Somos polvo, nos cansamos. Míranos. Y al recordar tu grande amor que perdura para siempre en la cruz, permite que aún en medio de nuestro dolor y sufrimiento podamos elevar un canto de confianza, regocijarnos en ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.